Bienvenidos de nuevo a lo que es esta segunda sesión del intensivo de Forex. La sesión pasada vimos principalmente qué es trading, lo que son los pilares y algunos consejos y también el tipo de trading que tú puedes llegar a hacer. Principalmente quiero hacer muchísimo hincapié, ¿verdad? Que esta profesión de nuevo y a lo mejor lo van a escuchar muchas veces en lo que son mis sesiones, pero es algo que quiero que realmente lleguen a entender y comprender que eso es una profesión a largo plazo, ¿ok? No esperes ver ganancias en tus primeros meses y apenas estás iniciando en esta bella profesión. No es aquí hacer dinero en poco tiempo sin saber mucho, principalmente hacer también mucho hincapié en los cuatro pilares que vimos en la clase anterior, que si tú no llegas a dominar uno, no vas a lograr la rentabilidad. Entonces es súper importante que cuando tú llegues a buscar ese resultado económico, tengas súper bien dominados los cuatro pilares, ¿ok? Esta sesión vamos a entrar directamente ya a lo que es Forex, las sesiones de trading principalmente, porque esa es una pregunta que muchos me hacen. Itzel, ¿cuál es el mejor horario para operar? Entonces vamos a ver también lo que son las sesiones de trading y algunos que otros consejos también sobre lo que es Forex. Entonces, pues sin más preámbulos, vamos a iniciar con esta segunda sesión sobre los básicos de Forex, ¿vale? Entonces, principalmente, pues hay que hacernos esa pregunta, ¿no? ¿Qué es Forex? Forex, por sus siglas en inglés, significa Foreign Exchange, que traducido al español es como intercambio foráneo, extranjero. Y principalmente Forex es un mercado comercial donde se intercambian divisas de todo el mundo. Es donde más se está enfocando esto, ¿ok? Sin embargo, pues ya con el tiempo también Forex puede aplicar, como les decía en la clase anterior, hacer un intercambio en materias primas, en lo que es también criptomonedas, perdón, acciones de empresas, ¿verdad? Pero principalmente cuando hablamos de Forex, más que nada se habla de las divisas, ¿ok? Como vimos en la clase anterior, una divisa es cualquier moneda extranjera, ya sea el euro, el dólar, el yen japonés, la libra. Cuando estamos en lo que es Forex, no necesariamente nosotros hacemos un tipo de intercambio o un tipo de inversión en una sola divisa, sino más bien que nosotros hacemos un análisis y un intercambio en un par de divisas, ya sea el euro contra el dólar, ya sea el dólar contra el yen japonés, el euro contra la libra, ¿sí? Entonces, cuando yo estoy viendo el gráfico, cuando yo estoy analizando algún tipo de par de divisas, principalmente estoy viendo en cuánto está cotizando un par de divisas, ¿sí? Un intercambio de una divisa con el otro. Por poner un ejemplo, actualmente el euro dólar, sí, está cotizando en 1.50, por poner un ejemplo. Eso quiere decir que un euro cuesta 1.50 dólares, ¿sí? Entonces, todo ese tipo de precios se van a estar moviendo, subiendo y bajando a través del tiempo, y es lo que nosotros llegamos a analizar y hacer un tipo de predicción si el precio sube o el precio baja, ¿ok? Forex es uno de los mercados con más liquidez. Cuando yo hablo de liquidez, me refiero a dinero, ¿sí? Es de los mercados con más dinero que se mueve en el día, hablando de unos más de 5 billones de dólares diarios, ¿sí? Entonces, imagínate que tú tienes enfrente de tus ojos o enfrente de tu pantalla ese enorme pastel donde pues tú puedes llegar a ganarte un pequeño porcentaje, ¿verdad? De ese gran pastel. Entonces, es por eso que tienen muchas personas aquí en Forex se puede ganar muchísimo dinero de ese porcentaje que se llega a mover al día, ¿verdad? Entonces, el mercado de Forex está abierto las 24 horas del día, excepto el fin de semana, ¿ok? Entonces, más que nada está abierto podría decir 4 días, 5 días de la semana, ya que el día domingo es cuando abre el mercado en la tarde. Si estás en hora México, son más aproximadamente las 3 de la tarde, en hora Nueva York es aproximadamente las 5 de la tarde, y cierra el viernes también más o menos por la tarde entre esas horas. Entonces, más que nada, lo que es lunes a jueves es cuando está abierto las 24 horas del día, ¿ok? Y para operar en Forex necesitas un broker y necesitas una plataforma de trading. Realmente ese tipo de dos plataformas, por así decirlo. En la siguiente diapositiva vamos a ver principalmente la diferencia de estas dos, ¿ok? Porque es muy importante entender la diferencia y cómo es que me va a ayudar a poder invertir en lo que es Forex, ¿sí? Entonces, lo que es un broker principalmente es como un agente, puede ser un agente o una empresa que se encarga de ejecutar las operaciones de compra o venta de instrumentos financieros que sus clientes les solicitan, ¿ok? Entonces, ¿cuál es su función principal? Es el de actuar como un intermediario entre el cliente y el mercado. Haz de cuenta que es como si fuese un banco, por ponerlo con un ejemplo muy sencillo. El broker es como tu banco. Tú en tu broker llegas a crear una cuenta, puedes llegar a depositar y puedes llegar a retirar, pero en un broker muy rara vez, hay algunos que sí tienen ese tipo de funciones, pero en un broker muy rara vez tú llegas a abrir una inversión, ¿sí? A colocar una inversión. Para eso se utiliza la plataforma de trading. Principalmente el broker es como el intermediario entre tú y el mercado, ¿sí? Y es donde tú puedes llegar a abrir una cuenta, ya sea demo, ya sea real, a depositar o retirar dinero. Nada más es como
como tal sus principales funciones, ¿ok? A cambio de este servicio, el broker va a cobrar una comisión. Por cada tu operación que llegues a abrir con ese broker, ellos te van a cobrar una comisión, y es por eso que se recomienda tener brokers que usan spreads muy bajos. El spread es la comisión que les comento y esté regulado principalmente por la FCA, puede ser también por la FSA o por la ASIC. Es la que yo más recomiendo, porque tienes muchas veces la pregunta que me llegan a hacer: ¿qué broker me recomiendas operar? Pues busquen un broker principalmente con esos objetivos, que tengan spreads bajos, que lleguen a tener comisiones bajas para abrir una operación, y principalmente la regulación. Si un broker no está regulado, para mí es importante que tenga al menos una de esas tres regulaciones: FCA, FSA y la ASIC, ¿sí? Para mí son las mejores, los mejores reguladores, ¿ok? Entonces, a diferencia de un broker, la plataforma del trading es principalmente el espacio donde se realizan las operaciones en tiempo real. Como les decía, simplemente para mí la plataforma del trading es donde yo voy a estar haciendo los movimientos y la ejecución de una inversión, para abrir una inversión, para cerrar una inversión, para hacer tipos modificaciones durante la inversión abierta. Todo ese tipo de movimientos se hacen principalmente en lo que es la plataforma de trading, ¿sí? Y hay diferentes plataformas de trading. Las más comunes es MetaTrader 4 o MetaTrader 5. Puedes usarlo tanto en tu celular como en la computadora, ¿ok? Ahora, en las sesiones de Forex vamos a entrar directamente a los horarios más comunes, las más principales, vaya, para nosotros poder operar aquí. Y se caracterizan por principales 4 sesiones de Forex. Hay también subsesiones, por así decirlo, pero esas son las 4 más grandes, las bolsas más grandes en las que llegan a operar aquí en Forex. El número 1 es Sydney, el mercado de Sydney, la bolsa de Sydney, que más o menos llega a abrir entre sería 5 p.m. hora Nueva York, 3 p.m. hora México, llega a abrir y al día siguiente cierra más o menos a las 2 de la mañana hora Nueva York o a las 12 de la noche hora México aproximadamente. Después de que cierra Sydney, o entre ese intercambio, llega a abrir lo que es también Tokio, que eso normalmente está entre las 5 de la tarde hora México y 7 de la tarde hora Nueva York, y al día siguiente en lo que es las 4 de la mañana hora Nueva York o las 2 de la mañana hora México, ¿ok? Principalmente hay que hacer hincapié que en lo que es el mercado de Sydney, Tokio, es donde menos movimiento hay en el mercado, ¿ok? Es donde más lento puede llegar a verse las gráficas o en sí el movimiento de los precios. Entonces, yo realmente no recomiendo mucho, al menos que tengas una estrategia para ese tipo de sesiones, que operes ahí, ¿sí? ¿Por qué? Porque como yo les decía en la primera clase, nosotros en Forex nos enfocamos mucho en qué tanto sube o qué tanto baja el precio. Nosotros medimos el volumen para poder llegar a ganar más dinero o también poder llegar a perder más dinero, ¿no? Entonces, principalmente en lo que es Sydney, Tokio, no hay mucho movimiento, es donde menos capital entra, por así decirlo, porque ahí es donde más, principalmente las divisas orientales, como el japonés, el australiano, más que nada son esas dos principales, pues abren en estas 2 sesiones, ¿ok? Luego sigue la sesión de Londres, que esas son las sesiones pues más en la madrugada, o si vives más o menos por Europa, por España, pues, o Inglaterra, es la sesión donde yo más te recomiendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque abre más que nada en la madrugada. Si aquí, si tú estás en Latinoamérica, pues abre en la madrugada, como eso de la 1 de la mañana, hora México, o 3 de la mañana, hora Nueva York, y llega a cerrar entre las 10 de la mañana, hora México, y 12 de la mañana, hora Nueva York. Sí, entonces Londres es una de las que también recomiendo. Tú vas a decidir con cuál quedarte, si con Londres o Nueva York. Para mí son de las 2 que yo más recomiendo operar. Y bueno, la sesión de Nueva York, que normalmente es en la mañana, ¿verdad? Desde las 6 de la mañana hora México, 8 de la mañana hora Nueva York, y cierra a las 5 de la tarde hora Nueva York y 3 de la tarde hora México, ¿ok? Llega a haber un momento en donde estas sesiones se llegan a traslapar, o sea, llegan a haber 2 sesiones o 2 bolsas en este momento abiertas, ¿sí? Vamos a verlo más adelante. Entonces, como les comentaba, la sesión de Sydney principalmente es la más lenta de los 4 principales, hay menos volumen moviéndose. Los pares más comunes son el australiano y el neozelandés, que son los que pues llegan a moverse más, pero bueno, como les digo que en Forex hay un intercambio de divisas, pues el australiano y el neozelandés, pues no es como que es el único que se llega a mover, ¿verdad? También está correlacionado con el dólar o el libra, por ponerlo un ejemplo, ¿verdad? Con divisas en las demás otras 2 sesiones. También una desventaja es que tiene spreads altos, llegan a tener comisiones
comisiones muy altas por lo mismo que hay un poco movimiento. Entonces, para mí no es recomendable operar en esta sesión. Sí, también en lo que es la sesión de Tokio, la moneda principal que más se mueven por esa sesión es el yen japonés, pero también hay una baja liquidez, hay una baja entrada de capital y volumen, y no hay muchos participantes en esta sesión comerciando. También hay spreads muy altos, por lo tanto tampoco recomiendo operar en esa sesión. Mientras el spread sea más alto, más comisión tú vas a ser cobrado para poder llegar a abrir una operación. Entonces, la sesión de Londres, principalmente se mueven divisas de Europa, como la libra, como el euro, como el franco, el peso franco, ¿cómo se dice? Franco suizo. Y son las monedas que más se mueven en esta sesión principalmente. El 34% de todas las transacciones de Forex se mueven en esta sesión. Hay una alta liquidez, o sea que hay un alto movimiento y hay mucho movimiento de dinero, tanto entrada y salida de capital, y un alto volumen, y hay spreads muy bajos, ¿ok? Aquí principalmente hay noticias de mucho impacto, noticias económicas. Y la sesión de Nueva York, que es ahí donde el 85% de todas las transacciones involucran dólares, y pues en Nueva York claramente la divisa principal es el dólar y el dólar canadiense, que son las que más se llegan a mover en esta sesión. Y también existen muchísimas noticias de alto impacto, normalmente los miércoles y jueves, pero también puede haber lunes y martes noticias de alto impacto. Ahora, como comentaba, hay una superposición de las sesiones y hay que tener muy claro en esto, porque cuando hay una superposición de las sesiones puede haber muchísimo más capital, en este caso mayor liquidez y mayor volumen en ese momento. Entonces, ¿qué es una superposición? Cuando hay dos sesiones abiertas al mismo tiempo, es donde suele haber mayor liquidez, por lo mismo que hay dos mercados comerciando entre esos horarios. Entonces, donde más que nada se traslapa entre esos horarios, vamos a enfocarnos principalmente en Londres y Nueva York, es entre hora GMT, a las 12 horas GMT y las 15 horas GMT es donde están traslapados Londres y Nueva York. Entonces, entre esas horas, hagan sus cálculos qué horario sería en tu país en hora GMT, es donde más volumen hay y donde más movimiento hay, ¿sí? Entonces, principalmente es donde en esa superposición entre esas horas se recomienda más operar, ya que es cuando hay mayor liquidez y por lo tanto también mayor volumen, ¿vale? Y bueno, por último, esta recomendación, ¿no? ¿Cuándo no operar? Es importante también saber a qué hora operar, cuándo operar, pues sobre todo también cuándo no operar. Y más que nada yo recomiendo no operar después de las 12 horas Nueva York o 5 p.m. GMT, eso porque pues ya empieza a entrar las sesiones también de Sydney, Tokio, ¿ok? También en vacaciones y días festivos y feriados, cuando hay un tipo de, por ejemplo, 4 de julio en Estados Unidos, algún tipo de día feriado, no recomiendo mucho operar. ¿Por qué? Porque como el mercado en ese momento cierra de esa sesión, vaya, esa sesión en ese momento está cerrado, pues no hay mucho volumen o no, en este caso no hay mucho movimiento, puede ser algo contraproducente. Y también tampoco yo recomiendo operar desde el inicio de la sesión de Sydney hasta el comienzo de la sesión de Nueva York, como les decía, en estas dos sesiones, ¿vale? Y bueno, en la siguiente sesión vamos a entrar así directamente en lo que son los conceptos básicos de Forex. Ahí sí vamos a ver ahora sí lo principal de lo que es Forex, qué conceptos se utilizan, ir entrando cada vez más a detalle en ese tipo de sesiones teóricas, ¿vale? Entonces, bueno, nos vemos en la siguiente sesión y muchísimas gracias por su tiempo.